Iniciamos esta videoconferencia pregrabada sobre clima organizacional y cultura corporativa dentro del doctorado en educación en la cátedra Gestión del Desarrollo Humano. Quien les habla, la doctora Geraldine Escalona, su socio facilitadora. De esta manera, les doy la más cordial bienvenida a los doctorantes de esta cátedra para iniciar entonces con esta jornada académica que nos permitirá avanzar en este proceso. En consecuencia, les invito pues a revisar esta clase magistral. Te voy a acompañar con un video final accesorio donde apareceré conversándoles presencialmente y podamos afinar algunos elementos sobre lo que es clima y cultura y cómo impacta en el bienestar de una organización y su gente. Shane, 1998, nos habla que la cultura es el conjunto de supuestos básicos y creencias que comparten todos los miembros de la organización. Operan sin que el individuo tenga conciencia de ello y definen lo que las personas dan por hecho en relación al funcionamiento de la organización y su entorno. Y apuntemos estos dos elementos: supuestos básicos y creencias. Es todo lo que arropa una organización. La cultura es la que va a diferenciar una clínica o un hospital de otro, es la que diferencia una universidad de otra, una empresa de otra, una familia de otra. Está delimitada por sus creencias, sus valores y por quienes las integran. De esta manera, en los fundamentos epistemológicos les comento que elementalmente hablar de cultura, mis estimados doctorantes, es comprender quiénes son los que la conforman. La cultura organizacional es el reflejo de quienes la dirigen. Los valores, los comportamientos y el compromiso de la gente va a estar definido por ello. Aquí se habla algo que en desarrollo de gestión humana se conoce como la intrategia en materia de cultura. Hacia dónde va y cómo llegar allí. Y esto lo define elementalmente la misión, la visión y los valores corporativos que están en esta lámina. Entonces, hablar de cultura es hablar de la filosofía corporativa. Se refiere a la misión, a la visión, a los valores, a esa estructura organizativa. Es jerárquica, es horizontal. Sí, esto ayuda a que las personas puedan conocer dónde trabajan y hacia dónde va esa organización, cómo está posicionada en el medio. Eso les va a permitir desarrollar identidad, orgullo, sentirse que son parte de, o por el contrario, hemos encontrado en este recorrido personas que no se sienten orgullosas de ser parte de una organización y que están elementalmente por la remuneración y no por otros elementos que le hacen sentirse que pertenecen a esa familia. De tal manera que, mis estimados, hablar de cultura es revelar el tejido de las acciones que subyacen dentro de esa empresa. Hablar de cultura es revelar el pensamiento existencial de cada persona que comparte con los demás integrantes de la organización. Es el conocer, es el hacer y es el convivir. Ahora, hay diferentes tipos de cultura. Yo les presento 4 primarias. La cultura organizacional orientada al poder. Un ejemplo de ellas son las instituciones militares o las instituciones que pertenecen al gobierno centralizado. Las culturas orientadas a resultados son estas empresas que se trabajan por proyectos de producción. Las orientadas a las personas, atención al cliente, atención al usuario. Estas empresas de servicios, banca, finanzas. Y las culturas orientadas a las normas son las organizaciones elementalmente públicas y burocráticas. Un ejemplo de ellas, las universidades, donde todo está parametrizado bajo estrictas normativas que la regulan. Ahora, la hoja de ruta de la cultura está basada en entender que existen 4 elementos de la intrategia. El factor orientación tiene que ver con el tema liderazgo. El factor motivación tiene que ver cuáles son los elementos que brinda la empresa o la institución para que la gente se sienta motivada, entusiasmada por estar allí. El factor orgullo tiene que ver con la identidad. Cuánto orgullo de ser UPEL, cuánto orgullo de ser Universidad de Carabobo. Factor confianza es la confianza que brinda la organización en cuanto a estabilidad y en cuanto a crecimiento. Todo esto va a confabular en el efecto iceberg. Es decir, lo que vemos es solo el 30%, el 70% está en lo que no es visible. Y esta visión la podemos entender desde un punto de vista axiológico. Toda cultura parte haciendo un recorrido desde sus valores,
sobre los procesos de comunicación interna, hacia dónde va esa organización en la visión, en el numeral 3. Esto demarca el desarrollo profesional de quienes las integran, si la gente estudia, si tiene alto nivel académico, por el contrario son más operativos, el tipo de liderazgo que se desarrolla y definitivamente en cuál es el clima que se respira dentro de la empresa está definitivamente impactado por el tipo de cultura. Ahora, existen varios tipos de culturas corporativas. Y yo me detengo acá para decirles y ratificar que la cultura organizacional definitivamente envuelve a una empresa. Yo lo decía hace unos minutos atrás, es lo que nos diferencia de una empresa u otra. Es lo que dice, oye, no es igual ser trabajador de la Universidad Central de Venezuela que la Universidad Católica Andrés Bello. Hay elementos diferentes, hay diferentes aspectos que van a indicarnos cuál es el nivel de orgullo y cómo funcionan las cosas dentro de esa organización. ¿Por qué nos quejamos de los empleados públicos y por qué vemos el comportamiento distinto en entes privados? Veamos la cultura de gestión. La cultura de gestión se orienta a la función, es decir, son estas organizaciones donde hay que tener una cantidad de profesionales y de personas especializadas para cumplir exitosamente con actividades. Lo que importa en este tipo de cultura es que las cosas salgan bien, que las normas se cumplan y que absolutamente todos los procesos que se dan dentro de esa organización estén cuidadosamente monitoreados. Son organizaciones normativas, son instituciones o empresas también de productos que se basan en proyectos y que para ellos es importante cumplir efectivamente con parámetros ya previamente planificados. La cultura comunicativa, para mí es interesante. Son estas organizaciones donde se le da mucho valor a la persona y está orientada a las personas, es decir, son organizaciones de atención al cliente. Les importa a sus líderes que todos los que la integran conozcan absolutamente todo lo que sucede. Vamos a encontrar culturas comunicativas donde hay diarios internos en las empresas, prensa, equipo de comunicación social, redes sociales, incluso hay organizaciones que tienen canales privados de comunicación, mensajería instantánea, nada está oculto y está cuidadosamente diseñado para que todos lo conozcan. Pasamos ahora a las culturas de servicio. Están orientadas al trabajo y es por ello que se definen muy bien las responsabilidades y las metas. Cada persona conoce el papel que debe desempeñar aquí y esta cultura está diseñada principalmente a las organizaciones públicas y a las empresas que se dedican a atender y a brindar servicios de consumo masivo. Las universidades, por ejemplo, son y deberían tener una cultura de servicio. Las instituciones hospitalarias médicas, todos los entes de atención al ciudadano. ¿Por qué? Porque se dedican a brindar servicio. Entonces, las características de las personas que integran este tipo de cultura tienen que tener una alta motivación a la atención al cliente y resiliencia como alguno de los elementos primarios para poder tolerar y manejar situaciones de incertidumbre y al mismo tiempo manejo de conflictos con las personas y los usuarios que consumen dichos servicios. Es importante que esta cultura sea basada en la confianza, en el acompañamiento. Si aquí prevaleciera un liderazgo autocrático, represivo, que se aleja totalmente del reconocimiento de la condición humana, pues los efectos son completamente nocivos. Pasamos ahora a la cultura de liderazgo. Y esta se asocia mucho con las culturas centradas en el poder y en las organizaciones castrenses o instituciones donde hay una sola autoridad, quien es la que toma las decisiones, y evidentemente esto puede ser positivo y negativo. Si este líder maneja cualidades y competencias importantes en habilidades blandas, el efecto va a ser positivo, pero si las carece, es sumamente nocivo. Yo soy particularmente, no apruebo una cultura de liderazgo centrada en un único líder. Creo en el liderazgo transformacional, en el liderazgo que invita a la participación. Bueno, y esta cultura, la repetí para estacionarme acá un poco más, pues va a traer algunas situaciones, como ya les decía, contraproducentes,
porque se limita la creatividad, se limita la innovación, todo tiene que esperar ser aprobado por un órgano superior, por un consejo, por la junta directiva, por el presidente, y aunque sí tienen que haber canales de regulación, cuando estas culturas están muy centralizadas, retardan los procesos, retardan el avance, la toma de decisiones, y las personas dentro de este tipo de culturas están muy, digamos, con una camisa como de fuerza para poder actuar. No todo el mundo trabaja bajo esa cultura. Finalmente tenemos la cultura axiológica. Aquí se establecen los valores y luego las relaciones de trabajo. Aquí lo que impera son el cumplimiento de los valores morales, éticos, estéticos y espirituales. La cultura organizacional axiológica se centra en las actividades socioproductivas de escenarios sociales sostenibles. Y esto se asocia mucho también con las instituciones educativas, con las instituciones de investigación, donde se da mucho valor a el cumplimiento de los códigos de ética, a, digamos, un impacto social importante que produzca una satisfacción en la sociedad. Con esto vamos ya, en resumen, definiendo que los elementos que subyacen, que sostienen toda cultura, mis estimados y estimadas, es la historia de esa organización. El arraigo, la trayectoria, sus valores, creencias y en consecuencia cómo es la personalidad de quienes la dirigen. Esto es clave. Podemos tener una cultura en teoría muy bien definida, valores, principios, misión, visión, pero la personalidad de los directivos va a hacer que esto se transforme en algo que impacta desde el punto de vista positivo o negativo. Hay otro tipo de elementos subyacentes que son explícitos. ¿Y por qué hablamos de elementos explícitos? Porque son más visibles. No es como la historia que usted no la ve, se la narran en los pasillos. No es como la personalidad de los directivos, usted no la puede leer, pero usted la siente, se la comentan. En este caso, los elementos visibles es aquello que podemos tener contacto, que podemos identificar, y que cuando usted llega a una organización usted empieza a ver desde cómo están pintadas sus paredes, de cuál es el logo, dónde está declarada la misión, dónde está declarada la visión, cuáles son los valores, cómo se viste la gente, qué tipo de ropa utiliza, cuál es el lenguaje. Veamos a continuación esos elementos importantes. Hay elementos visibles explícitos, normas y reglamentos. Hay instituciones muy reglamentarias. Nuestra institución es reglamentaria, la universidad. Las conductas son visibles, horarios, puntualidad, el respeto al otro, las ceremonias que hacen, esos ritos importantes, cuáles son los símbolos que identifican a una universidad o a una empresa, a una institución, el lenguaje, los eventos que desarrollan, que celebran, que sea significativo, y el sistema de comunicaciones, son comunicaciones formales, informales, escritas, se utiliza mucho todavía memorándum, oficios, o por el contrario se celebran reuniones y hay el cara a cara. En los elementos visibles implícitos tenemos las costumbres, que son muy arraigadas de cada empresa, es como las familias que tienen diferentes costumbres, los comportamientos, los estándares de actuación, las estrategias, el estilo de dirección, esas prácticas de gestión, qué anécdotas se cuentan dentro de la empresa, cuáles son esas leyendas, por qué surgió aquello, ¿no? En nuestro caso, nosotros siempre rememoramos la fundación de la UPEL, lo que antes se llamaba el IUPEMAR, y estas cosas nos hacen tener arraigo y saber cuáles fueron los fundadores de nuestra universidad y cuál es ese sistema de comunicaciones y lenguaje del cual les estaba hablando. Ahora, todo esto que les narro nos lleva entonces a entender que el clima es la percepción individual diferente que hace cada persona y que le permite analizar cómo se siente dentro de la organización. La diferencia entre cultura y clima es clave. La cultura es todo lo que envuelve a la organización corporativamente, ya lo hemos hablado. El clima es cómo se siente la gente, es como la temperatura. Si una persona va al médico y presenta algunos elementos, y aquí tenemos doctorantes que tal vez son del área de ciencia de la salud, hace una revisión de los síntomas y bueno, comienza a identificar valores. El clima es un valor. ¿Qué implica el clima? Es la representación de la cualidad perdurable del ambiente interno de la compañía o de la institución. Es como es experimentado por los empleados o los colaboradores. El clima es considerado un concepto en el cual numerosas dimensiones entran en juego.
conflictos, estilos de liderazgo, la estructura organizativa, el tipo de autoridad y la naturaleza autónoma de la organización. Hay organizaciones que son dependientes de una sede central y hay otras que no. Y hay otras donde dentro de ella misma hay autonomía de decisiones entre las diferentes áreas. Veamos esos elementos. Elementos, tipo de relaciones, cómo se tejen, cómo se construyen. La comunicación, ¿qué tipo de comunicación es vertical? ¿Debe usted esperar superar varios procesos para poder llegar a un líder? La remuneración, el salario emocional, cómo se trabaja de manera en equipo, desorganizada, individualizada, el tipo de liderazgo, el nivel de satisfacción o insatisfacción, la identidad asociada al orgullo de ser parte de esa institución o el bienestar integral de quienes trabajan dentro de ella. Todo esto nos habla de cómo es el clima, cómo se siente la gente. En ese sentido, debo decirles, cerrando, que el clima tiene efectos positivos y negativos en el comportamiento de las personas en ese espacio de trabajo, por lo que se relaciona con la calidad y la sustentabilidad del trabajo. Mis grandes apreciaciones, y ya para concluir, es que definitivamente el clima es un reflejo de la cultura. Y la cultura se alimenta del clima. Una incide en la otra, pero no la podemos ver como elementos separados. Ambas son importantes y todo buen investigador en el campo del desarrollo humano debe conocer de ello. De tal manera, pues, que ha sido para mí un honor presentarles este pequeño esbozo y esta videoconferencia referida a cultura y clima organizacional, donde en pocas palabras amplío un poco más el contexto y el abanico de ideas para que usted pueda tener una mejor receptividad de los documentos que serán alojados, que soportan este material. Y a continuación voy a dejarle algunas palabras para finalizar sobre mi apreciación con respecto a este tema tan importante. Gracias por estar acá. Estimados doctorantes, por acá yo con ustedes en este video presencial. Vimos ahorita un recorrido académico por esas presentaciones que les mostré, con el objetivo de poderles hacer un poco más fácil la comprensión lectora sobre algunos documentos. Muchas veces nos cuesta podernos conectar en vivo porque obviamente nuestros tiempos son complejos, porque cada uno de ustedes tienen actividades y tiempos al igual que yo, pero la idea es aprovechar los recursos. Comienzo hablándoles que lo importante, lo que me interesa como su socio facilitador en este curso es que usted pueda comprender realmente cómo estos dos elementos convergen en la percepción de las personas que integran una organización. Muchas veces decimos que solamente es el factor económico, que la gente se mueve por la remuneración. Y ciertamente el factor económico influye, pero hay otros elementos que determinan que una persona decida permanecer o no en una organización. Y esos elementos están ligados a otros factores, que no es solamente el salarial, sino qué elementos van a dibujar la actuación de quienes lideran la organización. Me he encontrado en mi trayectoria profesional, académica, investigativa, en el área de ciencias sociales y económicas, que hay muchos líderes que definitivamente no están alineados con el propósito de la organización. Encontramos que la gente trabaja en una especie de islas, que incluso el comportamiento, la imagen y el discurso de quienes son los directores, los directivos, los gerentes generales, los presidentes de las organizaciones dista mucho de los valores que están escritos de la misión y de la visión. Y esto definitivamente conlleva a que tengamos gente muy desmotivada, desarraigada, porque si tengo un tipo de liderazgo centralizado en el poder, donde además hay escasez, deficiencias de recursos y donde además la remuneración no es interesante, es el caldo de cultivo perfecto para tener colaboradores desmotivados, desvinculados, sin identidad, sin sentido de pertenencia, sin compromiso. Hay algo importante que es el iceberg en cultura organizacional. Resulta que solo el 30% de lo que nosotros vemos es lo que está detrás de ese comportamiento. Pero hay un 70% que no lo vemos. Y eso está en la percepción que tiene cada quien sobre quién los representa, sobre la alineación estratégica
y en especial sobre la credibilidad de quienes la dirigen. En consecuencia, la cultura y el clima organizacional definitivamente impacta la imagen, la proyección y el crecimiento de cualquier organización. Y les pongo un ejemplo simple: las familias. En las familias tenemos una cultura particular. Hay normas, hay una misión, hay una visión, hay un propósito. Las familias que carecen de ello, sus integrantes están dispersos y vemos familias disfuncionales. Eso ocurre con las organizaciones y por eso es que a veces nos quejamos un poco de las instituciones públicas, de sus resultados, de la atención, de la prontitud o la lentitud con la que procesan algo, porque es que las culturas que imperan son culturas totalmente nocivas, donde no hay un liderazgo definido, donde lo que está escrito simplemente está en una cartelera, pero no se materializa en la actuación, y eso está acompañado también por cómo se siente la gente. No todo es el salario. Existe algo que se llama salario emocional y ese determina la calidad del clima. Ese clima organizacional es el que nos va a decir si nuestra organización está enferma o está sana. ¿A qué les invito en este momento? Una vez que hemos repasado esto, yo les voy a dejar a continuación, para que ustedes puedan disfrutarlo a partir del día de mañana, unas lecturas. Les voy a dejar este material en PDF en el aula y vamos a hacer una presentación en Prezi. Estoy segura que algunos de ustedes ya están familiarizados con el Prezi. Es una presentación como que si usted hiciera algo en PowerPoint, pero luego va a utilizar esta herramienta y va a hacer un análisis, va a presentar todas las aristas del clima y la cultura desde el punto de vista axiológico, pero a su mismo usted va a escoger una organización en la que usted trabaja y usted va a evidenciar cómo se ven todos estos elementos dentro de la organización. Esta presentación tiene que ser realizada en Prezi. Además que ser presentada y diseñada en Prezi, me interesa que usted conozca la herramienta y que esto lo podamos diagramar. Es una presentación, aquí no se exige un ensayo, no exige una defensa, simplemente una presentación. Luego que usted envíe su presentación, podemos conversar por WhatsApp sobre cuáles son las organizaciones, cuáles son las conclusiones a las que usted llega, e identifica su organización, cómo usted categoriza la cultura que está allí dentro, qué tipo de cultura prevalece y cómo considera usted, en base a sus vivencias, a lo que usted percibe, esto es algo muy exploratorio, la calidad del clima organizacional. ¿Cuáles serán los elementos del clima organizacional que más deteriorados están en la organización en la cual usted se desenvuelve? ¿Y cuál cree usted que son las causas de que eso esté así? ¿Es la cultura? ¿Son los líderes? ¿Hay algo que no está bien concatenado? Ese es el reto que tenemos en esta evaluación.